Hola, hola. Me temo que hoy día vamos a tener algo de ruido cercano porque están haciendo cosas aquí al lado y están haciendo ligeras protestas cerca nuestro. De lo que vamos a hablar hoy es utilizando un ejemplo de lo que vendría a ser los problemas del límite y lo que es esfuerzos bélicos. Entonces vamos a hablar de las 5 generaciones de aviones jet, sobre todo los cazabombarderos. Entonces, para hablar sobre el tema nos damos 15 minutos. Básicamente de lo que vienen a ser los aviones jet cazas, hay 5 generaciones. Entonces, hay obviamente diferencias en la clasificación de cuál va a ser la primera generación y las demás, ¿no? Pero son detalles, son los expertos que saben sobre el tema, difieren en los detalles y obviamente discuten entre ellos cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, etc. Pero después de esos detalles hay un consenso general de que hay 5 generaciones. Entonces la primera vendría a ser a ojo, digamos, desde 1940 hasta 1955, por darle una fecha, digamos, ¿no? A finales de los años 50 podríamos decir. Y entre cada generación lo que sucede es una revolución tecnológica, ¿no? Entonces tenemos en los años 40 el ME-262, que es literalmente un avión nazi, es el primer avión jet funcional. Está peleando en la Segunda Guerra Mundial, pero surgió demasiado tarde. Es realmente una arma mágica, a diferencia de otras armas inútiles que estaba proyectando el Tercer Reich, y no logra hacer suficiente impacto, ¿no? En el desarrollo de la guerra. Después tenemos, por ejemplo, el MiG-15, MiG-17, que pelean en la guerra de Corea. Después tenemos el MiG-21. Y aquí tenemos un proceso interesante. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Las Fuerzas Armadas del mundo, las fuerzas francesas, las fuerzas británicas, la Unión Soviética, la tenebrosa Unión Soviética, Japón y todos los países grandes industriales están acostumbrándose a construir aviones jet. Y la tercera generación de aviones jet va a ser la más omnipresente en el mundo. En otras palabras, los países industriales van a tener recursos, ¿no?, para ir mejorando esto y creando este tipo de aviones. Y ahí tenemos, por ejemplo, el MiG-21 que se exporta. El MiG-21 es soviético, se exporta por todas partes. Los soviéticos lo construyen, pero como si fuesen pan, y las reparten entre todos sus aliados, y hay miles. Los estadounidenses tienen un avión mejor, que vendría a ser el F-4, y también lo producen como si fuese pipoca y lo reparten entre sus aliados. Ese es el momento culminante de lo que es la producción de aviones jet. Podríamos decir que acá está ya más o menos el MiG-21, está más o menos acá, ya vale. Pero a partir de esta generación se produce otra revolución tecnológica y ya no hay tantos y en tal número, no hay en tal cantidad, ni por el lado estadounidense ni por el lado soviético. Estamos hablando de los fabulosos F-15, aquí en esta cuarta generación, F-15, F-18, entre los estadounidenses, y entre los soviéticos era el fabuloso, el espectacular MiG-29, y los magníficos Sukhoi 27. Y el Sukhoi 27 es tan bueno, que hasta hoy en día se puede decir, son los aviones que utilizan los rusos, solo que un poco modificados Sukhoi 32, Sukhoi 34, Sukhoi 34 son lo que utilizan los rusos hoy en día. Pero, ¿qué es lo que quiere decir eso? A ver. Hay una quinta generación de aviones. Prácticamente
solo hay 2 aviones funcionales y los 2 son de los Estados Unidos. El F-22 y el F-35. Ahora, ese es nuestro tema, ese es de lo que yo quiero hablar. ¿Por qué la cuarta generación es tan difícil de producirla en las cantidades en que se producían la anterior generación? Que bueno, MiG-21, MiG-23, MiG-25, digamos. Son detalles irrelevantes. El punto es de que tú producías un montón de jets, más o menos estás produciendo jets, produces tu máximo de jets y después ya no puedes producir porque es demasiado complicado. Son maravillas tecnológicas los aviones jet de la cuarta generación, los MiG-29, los Sukhoi 27, Sukhoi 32, Sukhoi 34, los MiG-29 ABK, lo que sea. Todos esos son magníficos, inconcebiblemente buenos aviones. Son obras de ingeniería, obras maestras de la ingeniería. Y resultan demasiado caras. Y ya en esta generación los Estados Unidos tenían grandes problemas con un avión que era increíble y que no se ha podido superar hasta el momento, que es el F-14. El F-14 tenía el mejor radio de radar y misil. O sea, tenían un misil que llegaba muy lejos y un radar que llegaba muy lejos, y la combinación radar-misil, o sea, radio es insuperable. Estamos hablando de los años 60. Cuando hablamos de la cuarta generación y esos MiG-29, esos Sukhoi, estamos hablando de los años 70. Y ya comienza a ser difícil producir y todo lo demás. Y una guerra habría llevado a la cría. O sea, no es como la gente imagina una tercera guerra mundial. Aviones, bolas, de todo. Sería un momento así de ¡ah! Unas espectaculares explosiones y después ya nos agarramos a patadas y puñetes porque no hay plata para producir lo demás. Ese es el punto que quiero hacer, ese es el punto al que quiero llegar con la quinta generación. Los Estados Unidos querían del F-22 creo que 500 aviones, o sea, ¿no? ¡Wow! Necesitábamos este avión súper de lujo, que es una maravilla. Y tienen 100 y pico. Tienen 100 y pico de ese tipo de avión, del F-22. Ya. Igual, tienen un avión que es una maravilla tecnológica que no tiene enemigos. No hay ninguna razón para hacer un F-22. No hay ninguna. No tienes ningún espacio donde vas a exigir las necesidades que tiene ese avión. En otras palabras, estás comprándote un martillo de ese tamaño cuando tus clavos son de ese tamaño. No te sirve. Es un avión diseñado para otra época, para otra guerra. Claro, porque se lo comienza a diseñar en los años 80. Y recién comienza a estar en servicio a finales de los años 90. Pero eso no es todo. La historia del F-35, quinta generación. Esa es la parte interesante. El gobierno de los Estados Unidos, mejor dicho, 3 ramas del ejército de los Estados Unidos, o de las Fuerzas Armadas, para ser más precisos. La naval de los Estados Unidos, el cuerpo de marina, que es un cuerpo diferente en sus Fuerzas Armadas, y ¿quién más era? La Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y el cuerpo de Marines. Tienen 1 kilo de benditos aparatos y dicen no. Todos esos aparatos son magníficos, son cuarta generación o previa, pero es magnífica. Recuerden que aquí se llega ya a un techo tecnológico. Son magníficos aviones, pero no los pueden mantener de manera eficiente y de forma barata a la vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas 3 fuerzas se reúnen y dicen, tenemos necesidades más o menos similares. ¿Qué tal si buscamos un reemplazo para las 3 fuerzas? Para las 3 fuerzas. Y dicen, ya, hagamos un concurso y agarramos el mejor prototipo y que de ese prototipo se hagan 3 variantes, ¿no? Una variante para el cuerpo de marina, una variante para la Fuerza Aérea y una variante para la
Fuerza Naval de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque querían ahorrar gastos. Resultaba demasiado caro mantener los benditos F-16, F-18, F-18E, el A-10 y un kilo de aviones y etcétera, que no recuerdo sus nombres, pero no importa. El punto es ese, que hay unos requerimientos para que se desarrolle el F-35. El F-35 se desarrolla desde, el prototipo ya finales de los años 90. Finales de los años 90 y recién va a entrar en rendimiento, en funcionamiento. El desarrollo de este aparato, porque recuerden, solamente los Estados Unidos tienen aviones en funcionamiento de la quinta generación. Los rusos, los chinos tienen la capacidad para hacerlo, pero están pataleando con los costos. Para desarrollar el F-35 por lo bajo, siendo muy conservadores, el gobierno de los Estados Unidos ya ha gastado 350.000 millones de dólares. 350 millardos. La cifra de por sí es tenebrosa, es monstruosa. Pero eso no es todo. Una cosa es desarrollar el avión que tropezó con muchísimos problemas porque tenía que cumplir los pedidos de 3 fuerzas. Es súper complejo, es un avión de despegue y aterrizaje vertical. Y cuando despega sí, como ciencia ficción, que es el Harrier. O sea, es una tecnología viejísima. Pero ellos lo querían hacer más nueva, bla, 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 bla. El punto es que cuando despega, sí, pierde hasta un 20% de su rango y de su capacidad de acarreo de armas y demás. O sea, es demasiado costoso para el pobre aparatito. Gasta mucha energía y rinde menos. Rinde hasta casi un 20% menos. Hay informe tras informe fantásticos, maravillosos del propio ejército de los Estados Unidos que dicen no podemos costear este aparato, es demasiado caro. Hay fabulosos informe tras informe lúcidos, digan, ¿qué tal si mejoramos el F-18, lo actualizamos, lo mantenemos? Es más barato. ¿Por qué? Porque después de poner en funcionamiento al F-35, ahora lo tienes que, en primer lugar, hacer el mantenimiento de cada bendito vuelo, de cada bendito escuadrón, en cada bendita parte, hacer la capacitación de todo ese personal para que mantenga ese bendito aparato, los repuestos que vayas a requerir y el combustible que vayas a requerir, más los aparatos, los misiles particulares que como requiere ese aparato. En cambio, podrías haber actualizado el otro que te salía mucho más barato. Punto es el siguiente. En 30 años de vida, 15 años de desarrollo, y 15 años más de vida, el F-35 podría costarle al Tesoro de los Estados Unidos 1 billón en el sentido de la palabra, tal como se la debería utilizar, 1 millón de millones de dólares. Así de fácil. Ahora, se suponía que tenían que tenía que reemplazar, obviamente, ¿no?, las fuerzas de la naval, ¿verdad? Las fuerzas navales, parte de la fuerza aérea y parte de los requerimientos de la marina. En primer lugar, no cumple ninguna de esas misiones a la perfección, ni cumple como los aparatos que está reemplazando. En segundo lugar, las características que lo hacen una obra de ingeniería increíble, no son requeridas por ningún escenario bélico en estos momentos. Y no solo eso, comenzó a diseñarse en los años 90, o sea, hace décadas. Las bases tecnológicas son de los años 80 y las respuestas tecnológicas también se han estudiado y analizado y todo lo demás, y la tienen los rusos, lo tienen los chinos y lo tienen los escenarios en los que se podría utilizar. No los tienen los norcoreanos, por suerte, digamos, por si se lo utiliza ahí, pero creo que todavía tiene fallas y tenía falla tras falla. Es una obra increíble de la ingeniería, increíble, es increíble, es de ciencia ficción ese bendito aparato. Pero
pero es demasiado costoso para cualquier economía del mundo. Y esa es la situación en que se encuentran todos los benditos aparatos, todos. Industrialmente hablando, costo de eficiencia es demasiado caro. Imaginen esto, a ver, el desarrollo del F-35 ha costado 350.000 millones de dólares, el presupuesto de todo el ejército de los Estados Unidos este año, por si acaso a lo largo de 15 años, ese gasto es a lo largo de 15 años. Segundo, es conservador, algunos dicen mucho más. Pero todo el presupuesto de este año, todo el presupuesto de lo que es el ejército de los Estados Unidos es 700.000 millones de dólares. Ya. Los aparatos, la respuesta militar es más barata. Es lo que se llama la guerra asimétrica. Tú puedes detener un tanque M1 Abrams A2223 o lo que sea, que cuesta 5 millones de dólares. Lo puedes detener con un misil que cuesta 70.000 dólares. 5 millones versus 70.000 dólares. Eso es lo que se llama la guerra asimétrica. Es demasiado costoso para la fuerza industrial sostener el esfuerzo bélico en contra de otra fuerza industrial que solo tenga que defenderse. El sistema de misiles aire-tierra te sale 1000 veces más barato que construirte ese bendito avión. Los chinos creo que tienen 12 para mostrar que pueden hacerlo, o 10 o 5. Los rusos desde hace tiempo que tienen la tecnología, parece que se la robaron toda del F-22, pero no tienen el presupuesto para hacer, porque cada avión cuesta más de 100 millones de dólares. ¿Entienden lo que quiero ir? ¿Entienden el punto? Hay un límite al rendimiento de tus fuerzas en lo que a complejidad se refiere. La complejidad viene con un costo y su eficiencia se reduce el monto de eficiencia que tú puedes lograr con la tecnología tal como la tenemos ahora. La revolución tecnológica de nuestro tiempo, en lo que a fuerzas aéreas se refiere, en lo que a fuerzas militares se refiere, es los zánganos, los famosos drones, que son mucho más baratos. Son muchísimo más limitados en sus capacidades, porque más capacidades y todo lo demás te sale demasiado caro. En otras palabras, aspectos militares, límite. Eso es. El tema es larguísimo, voy a dejar 1 kilo de enlaces, 1 kilo de información para quienes quieran verlo, pero la conclusión básica y total es esa. Muy caro.